Hacia donde vamos es hacia una medicina de precisión en la que realmente vamos a empezar a tener una idea mucho más clara de cuáles son los mecanismos de la enfermedad y por lo tanto a saber de forma más inteligente cómo curarla y a saber de forma más inteligente cómo hacer todo este tipo de cosas, diagnóstico, pronóstico, tratamientos. Y lo que ocurre es que según vamos hacia una medicina más empírica y más de precisión, el grado de personalización cada vez es más alto. Cada vez hay menos medicinas, cada vez hay menos fármacos que curan todo. Cada vez hay más fármacos que realmente te curan solo un cierto subgrupo de pacientes. Estábamos hace poco hablando y esto ocurre en todas las enfermedades, casi todas las enfermedades, prácticamente en todas, que una persona tiene un tratamiento, pero realmente no le sienta tan bien como a otros, a otro hay que darle otro tipo de fármaco, etc. Y esto ocurre en todas. ¿Por qué? Porque realmente no solo está el primer patrón que reconocemos, sino luego detrás hay muchos más patrones, muchos más genes modificadores que les llamamos. La personalización lo que hace es una ventaja. Lo que hace la personalización es hacer que los tratamientos sean mejores. Y esto es un esquema que lo demuestra muy claramente. Esto es la supervivencia en cánceres. Como veis, la supervivencia en cánceres ha aumentado una barbaridad. Ha pasado en unos 30 años, ha pasado de sobrevivir solo 1 de cada 4 personas a sobrevivir 1 de cada 2, en general, en todos los cánceres. En algunos cánceres las tasas de supervivencia son elevadísimas. Cánceres de los que antes moría la gente, ahora prácticamente no son una enfermedad grave. Hay otros que aún se resisten. Y esto, en los próximos 5 o 10 años, vamos a ver un cambio absolutamente brutal. Vamos a ver cánceres que se curan directamente y vamos a ver muchas enfermedades que se curan. ¿Para qué nos sirve saber dónde fallan los organismos, nuestros organismos? Pues precisamente para lo que comentaba. Un diagnóstico preciso nos sirve como indicación para tratamientos. Pues que realmente sirve para más cosas. ¿La película esta os suena? ¿Habéis visto la película esta de Gattaca? Esta película, bueno, es de hace tiempo ya, es un poco un clásico. Es una de las pocas películas de ciencia ficción que yo creo que realmente es muy factible. Eso de que los coches vuelen o que vayamos a otras galaxias y tal, me parece que está un poco lejos. Pero el que podamos editar nuestros genomas y cambiar nuestros genomas y tal, esto es una cosa que está a la vuelta de la esquina. Y si no, mirad estas dos publicaciones que acaban de salir, una al final del año pasado y otra este año. Hay unas tecnologías ahora, la del CRISPR, que permite prácticamente cambiar la secuencia del DNA a voluntad. ¿Habéis oído hablar de las terapias génicas? Pues las terapias génicas tienen un cierto riesgo porque implican introducir un virus bueno, entre comillas para nosotros, pero depende de dónde se introduzca ese virus, pues a veces puede realmente producir un problema y si activa un oncogen, pues nos puede acabar dando un cáncer, ¿no?, en lugar de curarnos. Esto es algo más, esto es una pasada, esto es simplemente coger a ver dónde falla la secuencia. Aquí, bueno, pues la cambiamos. Esto ahora es experimental, hay un montón de cuestiones éticas sobre si nos editamos o no y tal, pero esto está empezando a ocurrir. Y aquí estamos hablando de una reparación de una enfermedad, retinitis pigmentosa, y aquí en un ratón al que se le ha corregido un fenotipo de sordera. El ratón sordo deja de ser sordo porque se le corrige cambiándole la secuencia. Esto es aún un poco ciencia ficción, pero yo creo que las asociaciones de enfermos tenéis un papel muy interesante en cuanto a cara a los políticos. Todo este tipo de cosas, te doy una opinión, porque hay muchas paranoias con que ese tipo de cosas, que el genoma y cómo usar el genoma y que, claro, qué pasa si mi genoma cae en manos de una aseguradora y tal. Y vamos a ver, si a mí hay veces que me cuesta meses saber qué enfermedad tiene una persona, que venga el de la aseguradora aquí y lo pongo en mi laboratorio a trabajar, por Dios, es que esto no es fácil. Y hay un coste-beneficio, es decir, hay unos riesgos sociales de que mi genoma pueda caer en manos de una aseguradora, pero unos beneficios, por otro lado, de la cantidad de enfermedades que se pueden curar, etcétera, que yo creo que hay que poner esto sinceramente y seriamente en la balanza y no ser tan paranoicos con estas cosas y empezar a abrir un poco más los estudios de genoma, ¿vale? Bien, ¿en qué se basa esto la medicina empírica? Pues nosotros
ahora mismo tenemos capacidad para leer el genoma, y ahora vamos a hablar un poco de cómo se lee el genoma. La cuestión es que, aunque leamos el genoma, pues no sabemos más que lo que sabemos. Si yo veo una serie de mutaciones, si yo no sé de antemano que esa mutación es de una cierta enfermedad, pues yo leo ahí cosas y no sé muy bien qué es. Con lo cual es interesante esta especie de bucle de retroalimentación por el cual, en cuanto esto entre en el sistema sanitario, el hecho de que conozcamos cuáles son las respuestas a las terapias y que conozcamos a la vez las mutaciones nos va a ayudar a asociar variantes. Yo tengo una serie de personas, veo sus genomas, inicialmente no sé qué les pasa, pero yo veo cuáles son las respuestas a medicamentos. Cuando yo tenga unos cuantos genomas de unas cuantas personas que no me responden y otras que sí me responden, puedo ya localizar cuáles son las variantes que tienen que ver con esto. ¿Y cómo se hacen estas asociaciones? Pues simplemente buscando aquellas variantes que están en mis casos con respecto a mis controles, en los que comparo. ¿Y cómo se hace esto? Pues una serie de mecanismos por los cuales, ahora los comentaré muy por encima, obtenemos estas secuencias, y lo que hacemos es lo siguiente. Imaginaos que tenemos pacientes enfermos y personas sanas, o personas que han respondido, personas que no han respondido, y vemos y leemos sus genomas y vemos unas mutaciones. Entonces, esto sería, cuando tenemos una mutación de este estilo, es decir, tenemos sanos y enfermos, personas sin mutación, personas con mutación. Cuando tenemos una situación de este estilo, lo que tenemos es un polimorfismo, lo que se llama un polimorfismo, es decir, una variante que está en la población y que no tiene ningún significado especial, probablemente porque la tienen tanto sanos como enfermos y no la tiene mucha gente. A lo mejor es algo del color del pelo, o a lo mejor es algo que es absolutamente neutral. Esto es absolutísimamente neutral porque sería una mutación que la tienen muchos sanos y otros no, y muchos enfermos y otros no, y no tiene que ver nada con la enfermedad. Esto es probablemente una mutación sin absolutamente ningún efecto, y hay muchísimas de ellas. Esto sería una clarísima mutación de enfermedad, porque esta X de aquí, esta mutación, la tienen, todos mis enfermos la tienen y ninguno de mis sanos lo tienen. Esta sería una clarísima mutación de enfermedad. Desafortunadamente esto no lo encontramos nunca tan bonito. Nos solemos encontrar cosas de este estilo. Cuando encontramos una asociación muy fuerte, quiere decir que muchos de nuestros enfermos tienen esa mutación, aunque algunos no, y prácticamente ningún sano la tiene, aunque algunos sí y no sabemos por qué están sanos. Es posible que sean enfermos después, o es posible que tengan otro gen después. Pero esto sí que nos da una indicación muy clara de que esa mutación realmente está asociada a la enfermedad, fuertemente asociada a la enfermedad. ¿Cómo leemos esas mutaciones? Leyendo el DNA. Tenemos unos 20.000 genes y otras cosas más en la que no voy a entrar, pero tenemos unos 20.000 genes. Y esos genes ocupan solo el 4% del ADN. El resto son otras cosas que tienen que ver con regulación, con tal. Pero esos 20.000 genes son lo que hacen las 20.000 proteínas, realmente más, pero porque se combinan y tal, que son las que nos hacen ser lo que somos, estas proteínas. Cuando fallan esas proteínas es cuando tenemos las enfermedades, ¿de acuerdo? Estos genes son nuestro manual de instrucciones. A la parte de los genes le llamamos el exoma. Y a todo lo demás, absolutamente todo, le llamamos el genoma. El exoma es la parte que sale fuera, entre comillas. ¿Por qué llamamos la parte que sale fuera? Porque el DNA se copia, que es lo que sale fuera del núcleo de la célula, se copia, es lo que se llama la transcripción, el mensaje se transcribe a otra cosa que es como el DNA, pero es un poco distinta, y de ahí es donde se copian las proteínas, es el proceso de fabricación de las proteínas, ¿de acuerdo? Y esto es nuestro libro de instrucciones. Cuando alguna de estas instrucciones está mal es cuando tenemos un problema. Entonces, encontrar mutaciones es pues, buscar esas mutaciones ahí dentro. Estamos hablando del equivalente a 20.000 libros de unas 200 páginas. Es la información que tiene cada una de nuestras células, ¿vale? Esto es un esquema de cómo ha bajado el precio de los costes del genoma. El primer genoma que se hizo en el año 2000. Bueno, realmente tardó casi 10 años en hacerse y costó del orden de, es que no veo cuánto pone ahí, muchos millones de... creo 200 millones de dólares fue el coste de leer el primer genoma. A día de hoy, ¿qué no es esto?
el coste real de un genoma está por debajo de los 400 euros, pero esto no es precio de venta público. El precio de venta público puede estar por los 2.000 euros aproximadamente. Entonces, realmente, si en lugar del genoma miramos el exoma, que es un 5%, estamos hablando de unos precios que entran dentro de los precios de pruebas clínicas. Es decir, ahora mismo está prácticamente a precio de prueba clínica. Y, de hecho, se está empezando la secuenciación exómica a usar sistemáticamente para identificar genes en enfermedades hereditarias. Fijaros que estoy hablando no de hacer diagnósticos, sino para identificar genes que no sabemos aún. Pero, claro, luego podemos usarlo para hacer diagnóstico también. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando leemos genomas, para que os hagáis una idea, si ahora nos mirásemos los genomas y nos comparásemos dos de nosotros, si miramos el genoma entero, tenemos cerca de 1 millón de cambios entre cada uno de nosotros, más o menos, aproximadamente. Si nos vamos solamente a la parte de los genes, la parte que codifica los genes, que realmente es la que miramos ahora habitualmente, estamos hablando de unos entre 40 y 60.000 cambios. Es decir, esto es una locura, porque uno coge y ve 60.000 cambios y dices, bueno, ¿y cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que estoy buscando? 60.000 cambios es una barbaridad. Entonces hay un proceso que se llama priorización, es decir, vamos a ver, voy a quitarme aquellas cosas que sepa positivamente que no son variantes de enfermedad y me voy a quedar con aquellas que sean las sospechosas más candidatas a ser, ¿no? Entonces, esto es un proceso como policíaco. En lugar de, esto es una escena de la película Casablanca, no sé si se ve bien, cuando dice detengan a los sospechosos habituales, realmente estamos hablando de 40, 60.000 sospechosos. Esto es un problema de Agatha Christie realmente. Y lo que hacemos es, lo que os comentaba, es algo así como ir mirando los que no tienen coartada. Los que no tienen coartada, pues nos quedamos, y los que tienen coartada los vamos quitando. ¿Y cuáles son las coartadas? Pues la primera coartada es que ese cambio no provoque ningún cambio en la proteína, por ejemplo, o provoque cambios muy leves en la proteína. Entonces quitamos aquellas cosas que no cambian. Otra coartada muy importante, sí, esta mutación tiene mala pinta, pero yo miro en la población normal y resulta que el 10% de la gente la tiene. Luego, esto es un polimorfismo, aunque tenga mala pinta es un polimorfismo. Entonces voy quitando este tipo de cosas. Y esto es muy importante porque a la hora de buscar variantes de enfermedad nos interesa mucho utilizar los polimorfismos locales, no utilizar polimorfismos de otros sitios. Y de hecho ahora mismo se está lanzando, lo leí anteayer, un proyecto de 100.000 genomas asiáticos, sobre todo chinos y todo esto, porque como la mayor parte de genomas que hay son caucásicos, pues realmente ellos ven que sus polimorfismos no están reflejados en nosotros. Vale, esto es un desarrollo que hicimos dentro del CIBERER. El CIBERER lo conocéis, es la red de investigación en enfermedades raras. Yo llevo la parte de bioinformática del CIBERER. Entonces, recolectando todos los datos que teníamos de sanos, le hicimos un servidor de variantes de población española. Esto lo podéis buscar. Si ves la página del CIBER, podéis mirar y podéis ver en un gen qué variantes hay en los genes que os interesen y tal, y salen ahí, las de la población española, junto con otras poblaciones, y se ve que en algunos casos son muy parecidos y en otros casos pues no son tan parecidos. Bien. Esto es caro, pues a ver, aquí hay unas cifras que he sacado de la Wikipedia, de Internet. En España se estima que el coste medio de un kilómetro de autovía son 6,2 millones de euros. ¿Vale? Luego, a ver, en 2013, un kilómetro serían 2.000 kilómetros, un kilómetro de autovía serían 2.000 kilómetros de DNA. Es decir, realmente, si uno piensa lo que vale un kilómetro de autovía, nos podemos ahorrar un kilómetro de autovía y resolver un montón de enfermedades. Entonces, cuando hablamos de este tipo de inversiones, de que es que la inversión tal, es que esto es caro, bueno, esto no es caro. Y el beneficio de un kilómetro de autovía yo no sé exactamente cuál es, pero el beneficio de esta inversión en descubrir genes de enfermedad yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo muy claro. Se salvan vidas, se aumenta en calidad de vida y además es algo, yo creo que necesario. A ver,
Haciendo un mea culpa desde la parte clínica, no mío en particular, pero sí de la parte clínica, es cierto que en parte el que no se haya introducido tanto es en parte culpa del estamento médico también, porque son novedades más que porque sea caro. O sea, la excusa de que sea caro ya no existe. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo ahora es, vamos a introducir esto de forma natural. Lo que sí que se está haciendo es utilizar secuenciación para hacer diagnóstico. Entonces la idea es, utilicemos estos diagnósticos que hacemos, a ser posible sobre exomas y si no sobre grandes paneles, y ahora cuento un poco los paneles, para aprovechar e introducir estos datos genómicos en una base de datos que nos permita hacer esto que os comentaba antes, decir, a ver, si yo ya tengo el seguimiento de este paciente a lo largo de su historia clínica y veo si responde, no responde, etcétera, etcétera, cuando yo tenga 20 no respondedores a algo que no sepa por qué es, miro sus genomas, comparo y veo por qué es, ¿de acuerdo? La unidad genética molecular del Hospital Universitario Ramón y Cajal van a empezar a validar unos paneles para enfermedades inflamatorias, incluyendo fiebre mediterránea familiar. Ellos ahora mismo están buscando pacientes de fiebre mediterránea familiar para hacerles los análisis de forma gratuita, porque están en la fase de validación. Ellos ahora mismo, para usar el panel en el futuro, necesitan tener pacientes que sepan que son pacientes de la enfermedad y buscarle, ver si tiene la variante, validar luego la variante por otras metodologías para ver que el panel funciona. Esto lo que quiere decir es que podéis utilizar esta oportunidad para los que queráis haceros algún análisis o algún análisis extra para esto. Vía Mónica podéis contactar con él, yo le daré los datos. Yo creo que es una oportunidad interesante, porque además luego en algunos casos, si tenéis algún caso un poco especial o algo así, pues a lo mejor a él le puede interesar, dependiendo de su presupuesto y todo esto, pues investigar en alguna familia o algo así. Una de las cosas que estamos haciendo son ahora modelos de cómo funciona la célula, pues cómo cuando llega un estímulo se hace la señalización, la célula hace una respuesta y tal. Todo esto está más o menos cartografiado, ¿no?, en función de los genes, con lo cual sabemos ahora mismo, dependiendo de las actividades de los genes y de las mutaciones que tengan, qué funciones están activas o no están activas. Entonces, claro, no tenemos más que comparar qué es lo que pasa en un sano con qué es lo que pasa en un enfermo para darnos cuenta qué funciones fallan. Y por lo tanto podemos decir, a ver, si ahora yo quiero recuperar el estado inicial, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que o apagar este gen o encender aquel otro y tal. Lo cual quiere decir o hacer un fármaco que inhiba este gen o apañárselas para que otro gen se active cuando se tiene que activar. Que eso ya sería la medicina personalizada, no personalizada, individualizada. Y esto se está empezando a hacer ahora en cáncer, de forma experimental. Pacientes que no responden, se les secuencia, entonces en muchos casos se dan cuenta de que tiene una mutación, pues por ejemplo, un cáncer de mama que no responde, y de repente se dan cuenta de que tiene una mutación de cáncer de pulmón, que sí que hay un fármaco contra eso, entonces se le da ese fármaco y muchas veces funciona bien. Otras veces no, porque realmente es mucho más complicado y aún no sabemos suficiente, pero esto está por venir y de hecho en los siguientes 10 años vamos a ver cosas espectaculares, porque es que está cambiando a un ritmo que estos dos artículos que os he puesto, pues el año pasado no hablé de ellos, pero el año pasado el CRISPR no existía como existe este año. Entonces está cambiando todo a una velocidad que es impresionante. Para bien. Para bien, sí. Ese presupuesto que has puesto, perdona, que eran 200.000 euros, eso es lo que supone en 2 años investigar. Eso es lo que era el coste de la secuenciación de esos 2 años. Que ahora es más barata porque como bajan los precios, ahora nos saldría, ahora con 200.000 euros en lugar de hacer 1.000 haríamos 2.000 a lo mejor. ¿Cuánto tiempo se tarda en estudiar un exoma? Pues depende de dónde vayas. Depende de dónde vayas y depende de qué atasco tengan o cómo lo hagan y tal. En un hospital en el que esto lo hagan de forma rutinaria,
y que tengan su equipo, pues puede tardar una semana normalmente lo que es la elaboración o sea, lo que es el hacer la secuenciación, porque bueno, realmente si fuese instantáneo sería más rápido, pero normalmente tiene unos procesos, entonces tienes que hacer tal, tienes que esperar a que haya suficientes muestras para que sea económico ponerlo, etcétera. Ponle una semana lo que es producir la secuencia y otra semana lo que sería el sacar, menos de otra semana. Y ahora mismo ya estamos por los 2 o 3 días. Por 10 días sería desde la muestra de sangre hasta tener la secuenciación. La interpretación, si la mutación la tienes, si es una mutación conocida, es instantánea. Si no, puede tardar lo que pueda tardar. Eso ya no se sabe. Que es un hospital que lo tiene que externalizar, pues puede tardar mucho más. Pero vamos, estamos hablando ya de plazos y en los hospitales grandes. Aquí en Barcelona hay varios hospitales que ya están haciendo secuenciación. En Valencia hay varios. En Madrid ya el servicio de salud lo tiene La Paz y el Ramón y Cajal y el Clínico están haciéndolo para muchas enfermedades genéticas, para consejo genético, etcétera, etcétera. Lo están haciendo de forma rutinaria. Este año hay varias comunidades autónomas que están empezando a pensar hacer un programa piloto para meter la genómica en la sanidad pública. Aún no saben muy bien cómo lo van a hacer y todo esto, pero es un valor más, pero es un valor que tiene muchas cosas. Es decir, en un momento dado, en cuanto te hagan el genoma, ¿para qué te van a hacer grupos sanguíneos? Ya lo tienes ahí. ¿Para qué te van a hacer? Claro, pues grupos sanguíneos, unas proteínas que tienes de un tipo o de otro. Pues lees el genoma y ya sabes si eres positivo o no es positivo, tienes todos los factores que quieras. O sea, todo mucho más global, más completo, ¿no? Sí. Sobre todo la paciente más directo de la biología. La bioquímica, la que se conoce, claro, el problema es que lo que está claro es que es lo que, o sea, las instrucciones de nuestro genoma determinan cómo son nuestras proteínas y qué hacen nuestras proteínas, y eso determina la bioquímica, determina muchas cosas. Hay partes que se sabe y partes que no se sabe. Entonces, las partes que se sabe, pues yo qué sé, lo que está en los textos clásicos de bioquímica, eso es muy fácilmente reproducible, pero hay una gran parte que no se sabe por qué es, y de hecho la mayor parte del conocimiento que hay es precisamente por las enfermedades. O sea, sabemos que esto hace una función. ¿Por qué? Porque este enfermo la tiene fastidiada. Entonces descubrimos que es que esto hace esta función. Claro, entonces todo este conocimiento se va a ir apilando, se va a ir acumulando según vayamos viendo que pues, estas enfermedades tienen estas mutaciones, estas respuestas a medicamentos tienen estas mutaciones, etcétera, etcétera. Claro, ahora el debate ético es, y para fabricar a mi hijo, ¿reparo mi espermatozoide o repara el óvulo la mujer o no? ¿Podría llegarse a hacer eso? Se puede llegar a hacer eso y de hecho en China lo han hecho, con embriones no viables, para demostrar que realmente puedes hacer la reparación y tal. A mí me parece obvio que esto es algo que con el tiempo hay que hacerlo porque es nuestra obligación. Es decir, si somos capaces de curarnos, tener un hijo enfermo, que me parece un crimen, o sea, me parece una aberración. Claro, luego la gente dice, bueno, y si te quieres mejorar, bueno, pues esto ya ahí no voy a entrar, no lo sé, no sé ni qué significa mejorarse, y si te quieres hacer rubio, con los ojos azules, con los dientes azules, pues no lo sé. Eso ya es otra historia, en la que no quiero entrar, porque muchas cosas es que tampoco me parecen mal, simplemente creo que tiene que haber un debate social en ese tipo de cosas, pero yo creo que claramente lo de reparar enfermedades, eso es lo que hay que hacerlo. Es un coste social muy grande. Claro, y sufrimiento, sí, claro. Sí, pero esto se hace ya, esto es implantar embriones sanos. Lo que se hace es, se deja que el embrión llegue a 4 células, el embrión se parte en 4 células, se le quita una célula, y cuando tú le quitas una célula, el embrión de 4 células es capaz de hacer ¡pop! Y echar otra vez la célula y no le pasa nada, es absolutamente sano, ¿vale? Pero tú usas la célula para ver si ese embrión tiene
o sea, pero eso es cuando tú puedes hacer la combinación con enfermedades recesivas, que tú te la juegas a la lotería y dices, a ver, yo si tengo una probabilidad del 25% de tener un hijo enfermo, 50% de hijos portadores y otro 25% de sanos. Entonces puedes jugar a buscar el sano, con lo cual tu estirpe queda curada. Claro, sí. ¿Qué es lo que pasaría? Que si tuvieses 20 hijos, pues algunos saldrían curados, los otros no, pero tu estirpe... Entonces en lugar de tener 20 hijos, tienes 20 embriones, coges el sano, implantas el sano y ya está, se acabó. Y esto se hace ahora, esto se hace ahora, no es un... Sí, pero muchas veces el entorno, haz de cuenta, es el cómo responde otra parte que es la epigenética, que es cómo los genes se modifican su expresión, y que eso tiene una componente genética también, con lo cual, sin pensar que de forma totalmente determinista, sí que es cierto que tú tienes una capacidad para responder de una manera al medio y otros no. Que al final lo que tú interpretas es que no tiene una influencia ambiental, sí, en unos sí, en otros no. Porque hay gente que fuma como un carretero y no tiene cáncer y otros no han fumado y sí que lo tienen, pues porque también tienes una serie de genes, de detoxificadores y predisposiciones y cosas de esas. Lo que han descubierto ya lo han descubierto, porque realmente esto es como si dices, a ver, yo voy a leer un libro pero solo he podido leer 2 páginas y ahora puedes leer todo el libro. Es decir, si ya te han leído la página y te lo han visto, o sea, lo que no va a ocurrir es que, a no ser que alguien haya hecho mal las cosas, asumiendo que las cosas están bien hechas, si te han hecho un análisis y te han descubierto una mutación, el análisis nuevo te va a ver la misma mutación. Es posible que te vean más cosas aún, que de alguna forma también actúan sobre esa mutación, ¿no? Y te expliquen más cosas. Pero lo que no va a ocurrir es que el siguiente análisis te diga otra cosa. Eso no va a ocurrir, a no ser, ya te digo, que esté mal hecho. Pero bueno, esto, pues, si está mal hecho puede ocurrir siempre, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que haya análisis que estén bien y mal hechos? No hay nada que esté 100% libre de error, pero lo que son pruebas clínicas tienen una tasa de error bajísima, bajísima. O sea, es imposible no equivocarse, por supuesto, pero tienen una tasa muy baja. Muy baja. Vamos, que no tiene tampoco mucho sentido hacer un análisis en un sitio y luego pedir para hacer otro análisis en otro sitio. De este tipo de análisis normalmente no. Si es algo que es una determinación bioquímica, algo así, que es y que te dicen, estás un poquito por encima del nivel, no sé qué, a lo mejor sí que merece la pena, pero es una cosa de tienes una letra cambiada, o sea, tienes cambiada. Te lo hagas las veces que quieras, la vas a ver cambiada. Por un lado, en lo que es tu genoma, y por otro lado, lo que está ahora muy, muy de moda, que es el microbioma. Exacto. Y ahora en microbioma están haciendo cosas increíbles. ¿Es Biopolis, por Sí, curiosidad? es Biopolis. ¿Lo conocéis? Sí, porque Daniel Ramón era profesor nuestro. Ah, sí, hombre, claro, pues es con Daniel precisamente. Pues ahora en microbioma es que eso es una barbaridad. Hay asociaciones, hasta he leído con esquizofrenias y con cosas, hay síntomas de esquizofrenia que cambiándote el microbioma puedes modificarlos. La presencia de una mutación conocida con una persona vale, porque lo que tienes que ver es si la tienes o no la tienes. Si es un estudio, el típico estudio de esta persona tiene la enfermedad pero no tiene la mutación, a ver qué es lo que tiene, normalmente lo que mejor va es una familia. Ver una familia con varios afectados, donde tú puedas ver, decir, a ver, estos no están afectados, este sí, este no, este tal. Y las familias van muy bien porque puedes filtrar muy fácilmente. Porque tú ves, imagínate, cada rama de la familia divides por 2 en números sospechosos esencialmente, porque repartes el genoma, con lo cual divides por 2 en números sospechosos. Una familia suficientemente grande, de hecho hay por ahí familias que son espectaculares, que tienen casi 100 miembros y 4 generaciones y tal. Esas familias son fantásticas porque es que lo encuentras todo, porque es que al final dices, oye, la única mutación que puede ser que pase de bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos y por el otro lado, por la otra rama, es esta, ¿no? Entonces ahí sí está bien. Pero necesitarías familias si es una mutación nueva. ¿Y esto pero se puede hacer de manera particular? Es decir, que
Vamos a ver, ahora mismo lo normal es que te lo hagan en un hospital, porque ahora mismo nadie te hace una secuenciación así. Tú puedes ir a cosas del estilo del 23andMe, el 23andMe en Estados Unidos. Hay varias empresas que te hacen, pero no secuenciación, te hacen un genotipado. O sea, te miran polimorfismos y te dicen algunas cosas, ¿no? Pero realmente es difícil que ahí te pillen lo que tienes si es desconocido, porque esto lo que te suelen dar es información sobre las cosas conocidas. Entonces, para ese tipo de cosas, lo suyo es ir a algún hospital, es buscar algún grupo que esté haciendo este tipo de cosas. Y, falta un poco de cultura y de tiempo aún para que esto sea mucho más accesible. Normalmente cuando te vas por una enfermedad te preguntan primero, ¿quieres ser informado de tu estatus de la enfermedad o quieres ser informado respecto a otras cosas? También es cierto que cuando te detectan una enfermedad grave, curable, aunque tú no quieras saberlo, tienen que informar a tus familiares. Porque ya no es solo tu genoma, es el genoma de tus familiares. Entonces, si tú no quieres saberlo, vale, pero no puedes arrastrar a tus familiares sabiendo que, sobre todo si es curable. Luego el debate es, si no es curable, ¿qué haces? Porque hay gente que dice, es que... Claro, no, pero además es que ha habido casos de gente que se ha suicidado pensando no sé qué y luego a lo mejor no hubiese desarrollado la enfermedad, no lo sabes, ¿no? Entonces,